Pues bienvenidos todos de nuevo, ¿no? Vamos a iniciar, vamos a ver el reciclo desde dos puntos de vista, desde personas morales y personas físicas. Luego, en este caso, vamos a poner especial hincapié algo también que pasó, qué es lo que ha pasado con las personas físicas que con anterioridad eran sector agapes, agrícola, ganadero, pesquero, silvícola, y que hoy ya no son, ya no están en ese régimen. ¿Qué es lo que ha pasado con ellos, no? Entonces, muy rápido, muy genérico, pero sí creo que es uno de los impactos más importantes que tenemos con este nuevo reciclo, ¿no? Vamos a dar una pequeña introducción. ¿Cuáles fueron los ejes de la propuesta del paquete económico? Adelante. Fíjense bien, los ejes de la propuesta para la reforma fiscal 2022, según la autoridad, según este legislador, decía, no vamos a aumentar o crear impuestos, nuevos impuestos, vamos a hacer una gran simplificación en el cumplimiento de las obligaciones y vamos a confiar en los contribuyentes. De ahí vienen los ejes donde supuestamente se basa la reforma fiscal para 2022. Fíjense, en no aumentar o crear nuevos impuestos, me parece que no han creado ni aumentado nuevos impuestos, pero sí han hecho algo que es muy importante. Lo que han hecho es, nos han quitado estímulos, nos han quitado beneficios, y eso obviamente se traduce en que el contribuyente pues tendrá que pagar más al final de cuentas, ¿no? Simplemente uno de ellos, por ejemplo, la compensación universal, cuando nos las quitaron, pues obviamente eso trajo como consecuencia que el contribuyente tuviera que desembolsar, a lo mejor no más, pero sí de manera anticipada, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo pudiera ser la eliminación que le hicieron a las personas, a los contribuyentes que tenían derecho a acreditar el crédito diésel, y que ahora si rebasas de 60 millones de pesos de ingresos en el año ya no lo puedes hacer. ¿Eso en qué se traduce? Pues en que el contribuyente tiene que pagar más, ¿verdad? En cuanto a simplificación, pues sin duda alguna que el régimen simplificado de confianza para efectos de impuestos sobre la renta, pues nos da una gran simplificación, ¿no? Es simplemente el ingreso cobrado por tal porcentaje y eso es lo que voy a pagar. Eso es una gran simplificación, pero solamente para efectos de impuestos sobre la renta. Porque para efectos de IVA, para efectos de PTU, sigue siendo exactamente lo mismo que teníamos antes, ¿no? Y en cuanto a la confianza, pues fuera el régimen simplificado de confianza, pues realmente en cuanto a confianza, vemos con todas las modificaciones que hubo en Código Fiscal de la Federación, que realmente confianza en los contribuyentes no creo que la haya, ¿eh? El tema aquí, también, esta composición del padrón de contribuyentes es muy importante. Nótese que de los casi 80 millones de contribuyentes que estamos en el RFC, 12.5 millones son personas físicas y 2.2 millones son personas morales. 18.7 millones están sin obligaciones y 46.4 millones son sueldos y salarios, ¿no? Entonces, si agarramos el extracto de lo que son los 12.5 millones de personas físicas, según la autoridad, el 82% de esos 12.5 millones de personas físicas podían tener acceso al régimen simplificado de confianza. Y en personas morales, de esos 2.2 millones de personas morales, el 96% podía tener acceso al régimen simplificado de confianza. Sin embargo, ese 82% y ese 96% va en función de los ingresos, solamente de los ingresos. Pero con los demás requisitos que pusieron para poder estar en el famoso reciclo, pues entonces ese 82% anda como en el 30 y tantos por ciento solamente, y el 96% de personas morales que se pensaba que iban a estar ahí, pues la verdad en personas morales no llegamos ni al 10%, ¿no? Entonces, por los demás requisitos. Entonces, obviamente, en esos porcentajes que estoy mencionando están incluidas todas las personas físicas que antes eran régimen agapes, ¿sí? El cual desaparece, ¿no? Y tendrán que migrar. Ahora, esto también es bien importante. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos hoy? Una legislación fiscal actualizada, o sea, ya vigente, ya en vigor desde el 1 de enero, y resolución miscelánea fiscal ya aprobada también. Sin embargo,
En la legislación fiscal actualizada y la resolución miscelánea fiscal, pues entraron en vigor el 1 de enero del 2022. Sin embargo, nótese cómo hemos tenido bastante actividad en cuanto a modificaciones a la resolución miscelánea. Del 25 de enero a la fecha, llevamos 5 modificaciones a la resolución miscelánea, ¿no? Y lamentablemente, ahorita lo vamos a ver, en cada vez que nos hacen una modificación, están como los programadores de sistemas, ¿no? Digo, con todo respeto lo voy a decir, ¿no? Pero están como los programadores de sistemas. Les hablamos para que nos arreglen una cosa y nos desarreglan otra, ¿no? Así están aquí, exactamente igual, ¿no? O sea, publican una modificación, lo que escribieron no es lo que quisieron decir. Y entonces la modifican y la modifican y la modifican, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué nos falta? Nos falta la resolución de facilidades administrativas, ¿sí? Durante el artículo 3º transitorio de la segunda modificación a la resolución miscelánea, prorrogaron las facilidades administrativas del 2021 durante enero y febrero. ¿Eso qué quiere decir? Y nos queda clarísimo que las facilidades tendrán que salir forzosamente en el mes de marzo, ¿no? Muy tarde, muy tarde. Ahora, este tema es muy importante porque es la reforma del artículo 74 que teníamos hasta el 2021 y cómo se modificó en el 2022. Nótese que en el 2021 había una fracción 3 que me decía que las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras deberán de tributar en el régimen AGAPES. Para 2022, esa fracción tercera se deroga. Además, en el artículo 74 también modificaron algunas cosas que son lógicas porque en el texto vigente de 2021 hacían referencias a salarios mínimos, ya en el texto del 2022 ya hacen referencia a UMAS. Otra cosa que modificaron es los ingresos exentos para personas físicas. En el 2021 existían, en el 2022, como ya no existen las personas físicas, pues eliminan todos los textos que decían que las personas físicas tendrían ingresos exentos, ¿no? Obviamente me parece que así debe de ser. Si ya no hay personas físicas, pues ya no hay por qué hacer mención a esos ingresos exentos. Adelante, Susana. Aquí igual, recuerden que el artículo 74 tiene varios párrafos, el párrafo 11, 12, 13 y 14. En los 4 párrafos hacía referencia a salarios mínimos, ahora lo modifican a UMAS, y donde caben la exención para personas físicas también lo eliminan. Ok, vamos a entrar ya de lleno a lo que es el reciclo, personas morales. Para no estar diciendo régimen simplificado de confianza, vamos a mencionar solamente reciclo. Y fíjense cómo esta lámina es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque habla de una persona moral, ¿sí? Que cumple el 90-10. Ustedes recordarán que una persona moral que es agape tiene que, para poder ser agape, cumplir el 90-10. ¿Qué es el 90-10? La exclusividad, ¿no? Que del 100% de sus ingresos, al menos el 90% provengan de actividades agapes, agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. Si sí cumple, entonces tendrá que tributar forzosamente en el régimen agapes que está en el título 2, capítulo 8. Pero nótese por acá al lado derecho que si no cumple, entonces fíjense cómo no cumple el 90-10, pero sí puede ser reciclo, siempre y cuando sus ingresos no rebasen de 35 millones, siempre y cuando esté constituida por puras personas físicas y siempre y cuando cumpla todos los requisitos que ahorita veremos que es necesario que una persona moral cumpla para poder ser agape, digo, para poder ser reciclo, perdón. ¿Sí? Y si sí cumple con todo eso, entonces, a pesar de que no cumple el 90-10, podrá ser reciclo, ¿sí? Pero en el título 7, capítulo 12 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Ahora, si no cumple ni el 90-10, si no cumple el reciclo, los requisitos para ser reciclo, entonces tendrá que ser régimen general y está en el título 2. Entonces, fíjense bien, personas morales que realizan actividades agapes podrán ser o régimen agapes o reciclo o régimen general. Cualquiera de los tres. Obviamente, una persona moral que cumple los requisitos para ser reciclo, que no sea exactamente agape, pues también podrá, no, deberá, que ahorita es un tema importante que ahorita veremos, deberá de tributar en el reciclo. Así, muy genérico,
las características de un régimen agape persona morales, ¿sí? Obviamente, la primera característica es que tiene que cumplir el 90-10. La segunda característica es que en ese 90-10, en esa determinación de proporción, no se incluyen las enajenaciones de activos fijos o terrenos, ¿no? Esos ingresos se excluyen para determinar el 90-10. La tercera característica de estas personas morales es que no aplican ajuste anual por inflación, o sea, no tienen necesidad de hacer ese cálculo. Otra característica es que sus ingresos van a ser acumulables hasta que efectivamente se cobren, sus deducciones van a ser deducibles hasta que efectivamente se paguen. Es decir, es un régimen de efectivamente cobrado y pagado. La quinta característica, ojo, estamos hablando de personas morales, agapes. La quinta característica es que sus ingresos exentos serán hasta 20 veces la UMA por cada uno de los socios que tenga, con un tope de 10 socios. Es decir, pueden tener 100 socios, pero los ingresos exentos se topan a 200 UMAs. 200 UMAs son alrededor de 7 millones de pesos, ¿no? Esa es la quinta característica. Otra característica importante de estas personas morales es que si tengo ingresos exentos, entonces sus gastos e inversiones van a ser no deducibles en la proporción que representan los ingresos exentos del total de sus ingresos, ¿no? Esa es como la quinta característica es un beneficio y la sexta característica es una reducción al beneficio que me da en el número 5, ¿no? Hay otra característica que si tengo gastos e inversiones parcialmente deducibles por efectos de impuestos sobre la renta, pues entonces para efectos del IVA, entonces tendré que también que el IVA sea parcialmente acreditable, ¿no? La octava característica es que hay personas morales, todas, pero hay personas morales que están en el párrafo 11, hay otras que están en el párrafo 12, en el párrafo 13 y en el párrafo 14. En el párrafo 11 son las personas morales que no rebasen los ingresos exentos. En el párrafo 12 es aquellas personas morales que rebasan los ingresos exentos, pero no llegan a 423 UMAs anuales, alrededor de 14 millones y cacho, ¿no? Y en el párrafo 13 estarán las personas morales cuyos socios son puras personas físicas, que sus ingresos no rebasan de 4.230 veces la UMA, o sea, alrededor de 140 millones de pesos, ¿sí? Que el número de socios, más bien los ingresos entre el número de socios me dé como resultado una cantidad menor a 423 veces la UMA, ¿no? Y en el párrafo 14 están todas las demás, todas las que no son ni 12, ni 13, ni 11, ¿no? Ahí quedaría, ¿no? Y otra característica muy, muy importante de estas personas morales es que quienes estén en el párrafo 12 y 13 van a deducir por obligación, no es opción, van a deducir como gastos todas las erogaciones que realicen para adquirir activos fijos, gastos y cargos diferidos, ¿no? Entonces, esa es una característica muy importante. Ahora, en el régimen general, pues ahí ya sabemos, acumulan el ingreso al devengado, ¿sí? Deducen el costo de ventas, no las compras, porque en el otro régimen es todo lo que se compre es deducción, aquí no, aquí es el costo. Esto sí, tienen que calcular ajuste anual por inflación. La tasa ISR es 30%, obviamente no aplica facilidades administrativas ni aplica ingresos exentos. Ahora, vamos al reciclo y vamos a ir primeramente por descarte, ¿no? Vamos a ver qué personas morales no pueden tributar en el reciclo. ¿Quiénes no pueden tributar en el reciclo? Fíjense bien, todas las personas morales que tengan partes relacionadas con otras personas morales. Este tema es un tema que realmente, ¿se acuerdan que hablábamos que el 96% de las personas morales podían tener acceso al régimen simplificado de confianza? Este tema en especial excluye a un montón de ese 96%. ¿Por qué? Oye, si yo soy socio de una empresita que no rebasa 35 millones de pesos, pero también soy socio de otra empresa, pues ya tengo partes relacionadas con otra empresa, ¿sí? Y entonces ya esta empresa ya no puede ser régimen simplificado de confianza, ¿no? Todos los que tengan sean socios de varias empresas, ninguna de esas empresas puede ser régimen simplificado de confianza, ¿no? Entonces, esto realmente es un dato muy, muy, muy importante que excluye
del reciclo a muchas personas morales. Todos los contribuyentes que realizan actividades empresariales a través de fideicomisos o de asociación en participación tampoco puede ser régimen simplificado de confianza. Las instituciones de crédito, seguros y fianzas tampoco, aunque realmente no veo una institución de crédito, seguro o fianza que tenga ingresos menores a 35 millones de pesos, ¿no? O sea, estas se excluyen por ingresos. Sin embargo, la ley hace una acotación clara y precisa, ¿no? Todos los que son empresas del régimen opcional para grupo de sociedades, del título 2 del capítulo 6, los que antes consolidaban para efectos fiscales, pues tampoco, aunque cabe el mismo comentario, no veo una empresa que consolida que no rebase 35 millones de pesos. Las sociedades cooperativas, ojo, las sociedades cooperativas no pueden ser régimen simplificado de confianza. Las personas morales con fines no lucrativos, las del título 3, no pueden ser régimen simplificado de confianza por obvias razones, ¿no? Pues si no son ni siquiera contribuyentes del impuesto sobre la renta. Y ojo con esto, los agapes y los coordinados tampoco pueden ser régimen simplificado de confianza, salvo que no cumplan el 90-10, porque si no cumplen el 90-10, entonces forzosamente tendrán que elegir entre reciclo o entre régimen general, porque no pudieran elegir el régimen agapes porque no cumplen un dato particular que tienen que cumplir para poder tributar ahí. Dice bien, requisitos para estar en reciclo. Tienen que estar constituidas solo por personas físicas, solo por personas físicas. Si yo tengo una sociedad donde uno de los socios es otra sociedad, esas no pueden ser régimen simplificado de confianza. Tendrán que ser solamente constituidas por personas físicas. Otro dato importante, que sus ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de 35 millones de pesos. Ingresos en el ejercicio inmediato anterior no exceda de 35 millones de pesos. Y fíjense lo que dice este artículo 206. Es bien importante lo que nos dice, porque nótese cómo empieza. Dice, deberán cumplir con sus obligaciones fiscales, o sea, es una obligación. Si yo estoy constituido por solo personas físicas y mis ingresos no rebasan de 35, no es opcional, es obligación, ¿ok? Entonces, deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia de impuestos sobre la renta conforme a este capítulo todas las personas morales residentes en México que estén constituidas únicamente por personas físicas cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de 35 millones de pesos, ¿ok? Ahora, en la misma ley nos hace la aclaración. Cuando los ingresos obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes que se trate exceda de 35 millones de pesos, el contribuyente deberá de aplicar lo dispuesto en este capítulo y tributará en el régimen general de ley a partir del ejercicio siguiente a aquel en que excedió el monto citado. ¿Ok? Pero nótese aquí, dejará de aplicar lo dispuesto en este capítulo y tributará en el régimen general a partir del ejercicio siguiente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo inicio actividades, obviamente en enero, inicio actividades por decir, y en septiembre excedo los 35 millones de pesos, voy a terminar diciembre en el reciclo. Y en el ejercicio siguiente ya no podré ser régimen simplificado de confianza. Deberé de ser forzosamente régimen general. Otro requisito adicionales que nos ponen ahora a través de reglas misceláneas, ¿sí? Me dice lo de los 35 millones de pesos, pero también me pide que esté al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones fiscales, ¿sí? Que tenga la D32, la opinión de cumplimiento en sentido positivo. Eso es lo que nos pide, ¿no? Y también nos agrega un tercer requisito que me dice que no nos encontremos como persona moral en los contribuyentes que están listados en el artículo 69b, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Específicamente que no sea un contribuyente que esté en presuntiva de emitir facturas falsas, pues, o sea, de emitir operaciones simuladas, ¿no? Entonces, parece que es coherente. Y este es lo que preocupa también. ¿Por qué preocupa? Porque fíjense bien,
no encontrarse en los supuestos. Estos son los requisitos constituidos únicamente por personas físicas, que sus ingresos no rebasen 35 millones, obviamente que su buzón tributario esté activo, que estén al corriente del cumplimiento de sus obligaciones. Y fíjense lo que dice este otro párrafo. Dice, no encontrarse en supuestos del 69 y 69B del código. Lo del 69 está bien, me parece adecuado, ¿no? Obviamente una empresa que factura operaciones simuladas, pues no debería ni de ser contribuyente, mucho menos ser reciclo, ¿no? Pero lo que preocupa es lo del 69. ¿Por qué? Porque el artículo 69 enlista otros contribuyentes también. Por ejemplo, que tengan a su cargo créditos fiscales firmes, me parece adecuados, ¿sí? Adecuado que no pueda ser reciclo, ¿no? Que tengan a su cargo créditos fiscales no pagados ni garantizados, adecuado. Contribuyentes no localizados, adecuado también. Que tengan un delito fiscal, adecuado que no puedan ser reciclo. Que tengan a su cargo créditos fiscales, o ya lo dijimos hace rato también, adecuado. Que sean E2, adecuado también, que no puedan ser reciclo A, porque pues obviamente están deduciendo operaciones simuladas, pero nótese el punto 6, que se le hubiera condonado algún crédito fiscal. Porque resulta que si alguna vez yo tengo una revisión y de esa revisión se me generó algún crédito fiscal y una multa, y yo, en base a un derecho que me concede la ley, pido la condonación de la multa, pues resulta que la autoridad en inmediato te manda al artículo 69, como normalmente le decimos a los contribuyentes incumplidos. Pero estoy ejerciendo un derecho que la ley me da, que es pedir la condonación de una multa. Y entonces, por ese solo hecho, pues ya no pudiera ser reciclo, ¿no? Esa es la parte que realmente preocupa de que hayan incluido al artículo 69 y no solamente al 69, ¿no? Ahora, ¿qué características tienen estas personas morales reciclo? Sus ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos, ¿ok? Las deducciones efectivamente van a ser deducciones deducibles hasta que estén efectivamente pagadas también. Igual, voy a acumular el ingreso hasta que cobre, voy a deducir hasta que pague, como personas físicas, ¿sí? También voy a deducir todas mis compras y no el costo de ventas, ¿no? Esa es otra característica importante de las personas morales reciclo. Tienen la obligación de presentar declaración anual y tienen también obligación de presentar pagos provisionales, pero en base a flujo efectivo, a lo efectivamente cobrado, efectivamente pagado. ¿Esto qué quiere decir? Que en sentido estricto, el último pago provisional, el de diciembre, tendrá que ser una copia fiel de declaración anual, ¿verdad? Porque obviamente el último pago provisional de diciembre va a tener los ingresos efectivamente cobrados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y va a tener todas las deducciones efectivamente pagadas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y precisamente ese es el dato que descargamos en la declaración anual, ¿no? Entonces, por eso es una característica de estas personas morales. Tributan básicamente como las personas físicas, ¿verdad? Efectivamente cobrado, efectivamente pagado. Otra característica importante de estas personas morales reciclo es que ellos tienen la oportunidad de deducir de manera más anticipada que las del régimen general. Es decir, las deducciones son vía depreciaciones o vía amortizaciones, ¿verdad? Entonces, si es depreciación o amortización, es en base a un porcentaje. Estas personas morales reciclo, sus porcentajes son mayores que las del régimen general. Ahí podemos ver 2 o 3 ejemplos. En el régimen general, si es construcción, es un 5% anual, mientras que en reciclo es un 13%. En mobiliario y equipo de oficina, en régimen general es el 10%, y en mobiliario y equipo de oficina en reciclo es 25%. En vehículos es igual, no hay más deducción. En maquinaria en régimen general es 10% y en maquinaria en reciclo es 20%. Bicicletas 25% y 50% por acá, ¿no? Entonces, ahí son simples ejemplos. Ahora, ¿qué es lo que nos aclara vía resolución miscelánea? Fíjense bien, yo reciclo, voy a poder deducir anticipadamente, es decir, con porcentajes más altos que el régimen general, las depreciaciones, siempre y cuando
la sumatoria de los activos fijos que adquiero durante el año no rebase de 3 millones de pesos. No quiere decir que un activo fijo, solo un activo fijo no rebase 3 millones de pesos, sino la suma de todos los activos fijos que adquirí durante el año no rebase de 3 millones de pesos. Y mediante esta regla miscelánea 31317, 31317 lo que hacen es aclarar 3 millones de pesos, hasta 3 millones de pesos deduces con porcentajes más altos. Lo que excede de 3 millones de pesos, entonces eso le tendrás que dar el tratamiento de los porcentajes que me da el régimen general de ley. ¿Ok? Entonces, esta regla también es importante, 31317. Ahora, esta regla 31319 nos dan un beneficio, nos dan una facilidad. Al relevarnos de cumplir con el envío de la contabilidad electrónica, ¿sí? Y, o sea, fíjense bien, no es no tengas contabilidad electrónica, es no la envíes, ¿eh? No la envíes de manera mensual. Y la otra, la fracción 2, es no presentar DIOT. O sea, me parece que estas dos facilidades son muy buenas. Ahora, en cuanto a pagos provisionales, pues también se le restará la PTU, ¿no? O sea, como cualquier empresa, es ingreso efectivamente cobrado, deducciones efectivamente pagadas, menos la PTU que pagué en el ejercicio, menos las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, y entonces esa sería mi base, ¿no? Un pequeño ejemplito de pagos provisionales. Fíjense cómo en el mes 1 no hay, obviamente en el mes 1 no hay periodo anterior. En el periodo actual, es decir, mes 1, 250,000 todos de ingresos efectivamente cobrados, mi acumulado anual es 250,000. Mientras que me voy a las deducciones, obviamente en el periodo 1 no hay periodo anterior, tengo deducciones de periodo actual 200,000 y tengo un acumulado de 200,000. Si yo hago la resta, ingresos acumulables 250,000, deducciones autorizadas 200,000, voy a tener una base para el pago provisional de 50,000. Por el 30% que es la tasa, pues me da un ISR de 15,000 pesos, no tengo pagos provisionales anteriores y entonces tengo en ese mes 1 15,000 pesos de pago provisional. Luego me voy al mes 2, obviamente tengo pagos, periodo anterior 250,000, periodo actual 250,000, 500,000 es acumulado en las deducciones, periodo anterior 200,000, periodo actual 200,000, acumulado 400,000, mi base son 100,000, por el 30% son 30,000, menos el pago provisional anterior de 15,000, pues me quedan 15,000. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, podemos ver que en el mes 12, mis ingresos acumulables son 3 millones de pesos, mis deducciones autorizadas son 2,400,000, tengo una base de 600,000, suponiendo que no tengo ni PTU ni pérdidas por amortizar. El impuesto son 180,000 y ese impuesto ya está pagado totalmente en pagos provisionales. Por eso es lo que decía ahorita, la característica de la del último pago provisional es una copia fiel de mi declaración anual. Con eso, no sé si haya alguna pregunta, duda. Mientras voy leyendo una pregunta de Karen, dice, buen día, si se llegara a incumplir algún requisito para permanecer en el reciclo, ¿automáticamente se me cambiaría de régimen o tendría yo manualmente que activar mis actividades y obligaciones? Acuérdate aquí, Karen, es si dejara de incumplir, o sea, si llegara a incumplir algún requisito. Por ejemplo, uno de los requisitos es que te hagas socio de otra empresa, por decirte algo. Si es así, tú tendrás que hacer los cambios. Por ahí dice la autoridad que la autoridad automáticamente hará cambios, ¿sí? Yo preferiría que lo validaran y que lo hagamos de manera manual, en lugar de dejar a que la autoridad lo haga cuando se entere, ¿no? Ahora, lo que dice Hervey, efectivamente, si se trata de personas morales, cuando se incumple con los requisitos en cuanto a los ingresos, ¿sí? En cuanto a los ingresos. Pero si yo, por ejemplo, yo me hago socio de otra empresa, entonces ya no tendría manera de quedarme en el régimen. Una pregunta, comentaba usted que para uno de los excluyentes para pertenecer a este régimen era que una persona fuera socio accionista en varias personas morales, pero esto forzosamente tendría que ser cuando entre ellas haya alguna relación, o sea, para que se consideren personas, partes relacionadas, perdón.
O sea, No, ¿tendría que haber forzosamente una relación entre ellas? ¿O simplemente por el hecho de ser accionista de todas? simplemente por el hecho de ser accionista, por eso ya no pudiera ser reciclo. No importa que no tengan que no tengan operaciones entre ellas, pues. Simplemente por ser socio de otra persona moral, ya ninguna de las dos personas morales puede ser régimen simplificado. En personas físicas es diferente, ¿eh? En personas físicas, ahí sí hay una aclaración de que no tengan operaciones entre ellas. Ahorita lo veremos más adelante. Por acá hay una pregunta, dice, buenos días, Pepe, las personas morales SC Reciclo, ¿cómo podrían sacar retiro de socios? ¿Habrá alguna manera? No, Rocío, lamentablemente la autoridad ya aclaró que las personas morales, sociedades civiles, los retiros de socios no podrán ser deducibles. Tendrían que darle el tratamiento de dividendos, ¿ok? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es buscar la manera de que esa persona moral SC pues no sea reciclo, incumpla con alguna de los requisitos para ser reciclo, ¿no? Y entonces dejarlo en el régimen general como lo teníamos antes y que puedan sus retiros de socios ser deducibles normalmente, ¿no? Maribel Hernández dice, respecto a la deducción de inversiones para persona moral en los pagos provisionales, ¿se debe estar actualizando? Sí, Maribel, se tendría que estar actualizando exactamente en pagos provisionales también, para poder que mi deducción sea la deducción correcta, ¿no? Buen día, solo para precisar que los cobrados y pagados aquellos ingresos o gastos que se le dio efecto fiscal en el año anterior 2021, en base a vengados. Saludos. Hugo, muy bien, es correcto lo que comentas. Recordemos que probablemente yo venía del 2021 siendo régimen general y yo ya acumulé un ingreso que no cobré o incluso deduje algún costo, ¿sí? De algo que no he cobrado todavía, ¿no? También, obviamente, ¿sí? Entonces, para 2022, entonces ya no voy a considerar ese ingreso, aunque lo cobre en el 2022, ya no lo voy a considerar porque obviamente ya lo acumulé en el 2021. Dice Simón, ¿habrá cambios en la sociedad civil? ¿Alguna modificación miscelánea para continuar como venía deduciendo antes los retiros? Fíjate, Simón, que lo hemos visto de manera muy importante con la autoridad y la autoridad está renuente. De verdad, no entiendo cuál es el fin, el objetivo, el por qué no quieren que los retiros de socios sean una deducción en reciclo, sociedades civiles, porque la verdad no tiene ningún efecto. Yo esperaría que sí hubiera un cambio, pero hasta hoy la autoridad dice que no lo va a modificar. Esta es mi participación. Herbie hablará de lo que son personas físicas. Adelante, Herbie. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Nada más una última preguntita, Pepe, que hicieron ahí en el chat. Dice, una duda en el caso de deducción de inversiones, Gabriel González dice, ¿se deben de actualizar solo los que se adquirieron de septiembre del 2021 en adelante o los activos anteriores a esa fecha? Se supone que vas a actualizarlos todos, tu deducción de inversiones la vas a seguir aplicando en los términos de la ley, solamente que los que ya habías adquirido, ¿verdad? Hasta el 31 de diciembre del 2021, pues les vas a seguir aplicando el porcentaje que tú ya venías manejando en el título 2, ¿no? Los porcentajes que marca la deducción de inversiones. El tema de los activos de septiembre de 2021 es una deducción adicional, ¿no? Para las personas morales, que podrán hacer una deducción por ahí especial o adicional de los activos adquiridos de septiembre a diciembre, ¿no? del 2021 y que la van a poder aplicar, pues, en los términos del régimen simplificado de confianza para el 2022, ¿no? Pero la actualización de los activos para efectos de hacer la deducción como persona moral sería, pues, de todos tus activos, ¿no? Mientras los sigas utilizando. Muy bien. Hay otra preguntita aquí de Carlos González. Dice, si soy persona moral, que hay de cierto, si me encuentro en reciclo, me tienen que retener el 1.265. No, Carlos, si tú eres una persona moral, reciclo, nadie te tiene que retener nada. Tú tendrás que hacer retenciones en su caso, pero a ti no te tienen que retener. Cosa diferente en las personas físicas y ahorita lo veremos con Herbie. Pues vamos a empezar con lo que es el tema
del régimen simplificado de confianza o RECICO para las personas físicas. ¿Quiénes pueden tributar en este régimen, ¿no? De entrada, todas aquellas personas físicas que realicen actividades empresariales, las que realicen también actividades profesionales, las que se dediquen al otorgar el uso o goce temporal de bienes, también pueden estar en este régimen. Y como lo comentaba Pepe hace un momento, pues también aquellas personas físicas que se dediquen también al régimen de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. Nada más que aquí el límite de los ingresos, obviamente a diferencia de una persona moral, pues obviamente es mucho menor, ¿verdad? Aquellos contribuyentes que no rebasen 3,5 millones de pesos en el año anterior, y ahorita vamos a ver ahí una anotación sobre qué vamos a entender por año anterior, ¿verdad? Aquellos que no rebasen en el ejercicio anterior 3,5 millones de pesos y reúnen estos requisitos, estén en alguno de estos regímenes o hayan estado en alguno de estos regímenes hasta el 31 de diciembre del 2021, pues podrán acceder a este régimen simplificado de confianza, ¿no? Aquellos contribuyentes nuevos que se den de alta o que se hayan dado de alta, pues se den de alta, perdón, dentro del ejercicio 2022, que obviamente no tengan ese ejercicio anterior de referencia, obviamente tendrán que hacer una estimación, ¿verdad? Tendrán que hacer una estimación de que sus ingresos no rebasen precisamente esa cantidad en el ejercicio, 3,5 millones, ¿verdad? Y si estiman pues que sus ingresos no rebasarán esa cantidad, pues también podrán inscribirse o darse de alta en el régimen simplificado de confianza. Solamente que aquí en la parte de la estimación, pues sí hay que tener un poco de cuidado, y lo habíamos visto en otras pláticas, pues de que la estimación tiene que ser una buena estimación, porque más adelante por ahí hay una reglita, ¿verdad?, que nos dice qué es lo que pasa si yo rebaso dentro del ejercicio, si yo rebaso pues este tope de los 3,5 millones de pesos, ¿verdad? En donde la regla pues me obliga a que me vaya desde el 1 de enero, es decir, si yo me di de alta ahora en febrero o en marzo, ¿verdad?, como RECICO, y empecé a facturar, y resulta que como en el mes de agosto o septiembre yo ya rebaso esos 3,5 millones de pesos, pues la regla me va a obligar a regresarme hasta mi fecha de registro, es decir, hasta el mes de marzo, y corregir mis pagos provisionales, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener un poquito de cuidado, creo yo, con la parte de la estimación, ¿verdad? No es como en otros casos, ¿no?, en donde dice, bueno, si rebasas a partir del ejercicio siguiente, como en el caso, por ejemplo, de la persona moral, que dice, bueno, si rebasas en este ejercicio, pues del ejercicio siguiente en adelante me cambias de régimen, ¿no? Aquí no, aquí hay una especie de castigo, ¿verdad?, por el hecho de haber rebasado, ¿no?, dentro del mismo ejercicio. Solamente tendríamos que tener un poquito de cuidado con esa parte. Les comentaba hace un momento, la base para los ingresos, para determinar si rebasé o no rebasé los ingresos, la ley lo señala, el 113E, pues señala que es el ejercicio inmediato anterior, pero de acuerdo al segundo transitorio de la ley de impuestos sobre la renta para este 2022, la fracción 11, ¿verdad?, me dice que para este ejercicio, especialmente para ver si rebasé los ingresos o no y ver si puedo ser RECICO en el 2022, los ingresos que yo voy a tomar como referencia, pues van a ser los ingresos, ojo, los ingresos facturados en el ejercicio 2019. Hay que considerar o hay que tomar en cuenta que el 2020 y el 2021, pues realmente han sido ejercicios atípicos por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces esta es, digamos, una de las razones por la cual el fisco pues pretende que tu base para determinar si puedes o no ser RECICO a partir del 2022 sea precisamente el ejercicio 2019, digamos un ejercicio en donde pues operaste normalmente, ¿no? Otro de los puntos que me gustaría comentar ahí, a lo que hace referencia precisamente esta fracción 11, pues es precisamente que habla de ingresos facturados, ¿no? Quisiéramos entender que la autoridad lo que quiso decir son ingresos cobrados, ¿no? Porque pues estamos hablando de una persona física, ¿no? Estamos hablando de una persona física y quisiéramos pensar que lo que la autoridad pretende es que si yo no rebasé, ¿verdad?, los 3,5 millones de pesos efectivamente cobrados en el 2019 o en el ejercicio anterior, pues, dependiendo del ejercicio en el que esté, pues obviamente se refiere, ¿verdad?, en este caso del 2019, pues se refiere a los ingresos efectivamente cobrados, ¿no? Sin embargo, bueno, la disposición transitoria está así, ¿verdad?, como ingresos facturados. Creo que todos conocemos la diferencia que hay entre un ingreso facturado y un ingreso efectivamente cobrado, ¿verdad? Entonces creo que ahí a lo mejor pudiera ser un punto, ¿no?, de
de que a lo mejor en algún momento la autoridad pues quisiera de alguna manera pues no permitir pues que un contribuyente no sea reciclo, toda vez que a lo mejor su ingreso facturado pues sí rebasó los 3,5 millones, aunque su ingreso cobrado no haya sido así, ¿no? Pero bueno, simplemente es una anotación. Queremos suponer que se refiere a ingresos cobrados. ¿Qué personas físicas no pudieran ser régimen simplificado de confianza? Bueno, de entrada, todas aquellas personas que sean socios o accionistas de otras personas morales o, en su caso, que sean partes relacionadas en términos del artículo 90 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y luego, si nos vamos al artículo 90, pues ya nos mandan inclusive a la ley habanera, ¿no? A efectos de determinar quién es una parte relacionada. Entonces, estas personas, pues, no pudieran ser, ¿verdad?, régimen simplificado de confianza. Lo mencionaba Pepe hace un momento, ¿verdad? Oye, yo soy una persona física que realizo actividades empresariales, pero pues estoy de socio en una persona moral, ¿verdad? En otra empresa, ¿verdad? Soy socio de una persona moral que inclusive puede dedicarse a una actividad totalmente diferente, pero ya por ese simple hecho, ¿verdad? De acuerdo al 113E, pues yo no puedo ser régimen simplificado de confianza, ¿no? Tampoco pudiera ser régimen simplificado de confianza si tuviera ingresos, obviamente, en regímenes fiscales preferentes. Puede ser entendible esta parte. Cuando se trate de residentes en el extranjero con establecimientos permanentes en el país, pues tampoco pudiera ser, ¿verdad? O cuando yo tenga ingresos, ¿verdad?, derivado del artículo 94, es decir, que yo perciba ingresos como miembro de un consejo de administración o como comisario, cuando tenga honorarios preponderantes de un prestatario, ¿verdad?, honorarios opcionales, y todo ese, digamos, catálogo de ingresos que me da el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿no? No pudiera ser yo tampoco, pues, régimen simplificado de confianza. O en un determinado momento, ¿verdad?, si dentro del ejercicio, ¿verdad?, yo rebasé los 3,5 millones y me excedí del monto, pues también, obviamente, ese sería otro motivo para el cual yo no pudiera estar en el régimen simplificado de confianza, ¿verdad? Entonces, aquí nada más hay que ver, ¿verdad?, que hay una excepción cuando la ley me limita, ¿sí?, en el caso de las personas físicas, para ver la regla 313.10, aquí en esta lámina, en la regla 313.10, me hace una excepción, ¿verdad?, a lo que establece el 113E que acabamos de ver, sobre todo en la parte de aquellas personas físicas que son miembros de otras sociedades, ¿no? Me dice que, bueno, para efectos del 113, ¿verdad?, quedarán exceptuados de aplicar esta limitante, ¿verdad?, todas aquellas personas físicas que sean socios, accionistas, integrantes de personas morales del título tercero, es decir, de las personas morales no contribuyentes, obviamente siempre y cuando estas personas morales no distribuyan remanente distribuible en términos de renta, en términos del 80 de renta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy un comerciante, una persona física comerciante que está en Cámara de Comercio, pues no tengo ningún impedimento, ¿verdad? La ley de entrada me decía que no podía ser régimen simplificado de confianza porque estaba en otra sociedad o en otra persona moral, era miembro de una persona moral, pero bueno, si se trata de una persona moral de este título, del título tercero, que no distribuya remanente, pues esta limitante no existe, ¿no? Puedo ser reciclo sin ningún problema. La otra es también cuando sean socios de accionistas o integrantes de personas morales, a que se refiere la fracción 13ª, del artículo 79, es decir, de aquellas personas morales que se dedican a administrar fondos y cajas de ahorro, ¿no? Entonces también, ¿verdad?, si yo pertenezco a alguna de estas sociedades que muchas veces se crean ex profeso dentro de las empresas para la administración de estos fondos, pues entonces, o de estas fondos de caja o fondos de ahorro, pues obviamente también esta limitante no existe y también podría ser yo régimen simplificado de confianza de cualquier manera, ¿no? Y la fracción tercera de esta regla 313.10, pues también me dice que si yo soy socio de una cooperativa de producción que sea integrada únicamente por personas físicas, ojo con esto, que solamente esté integrada por personas físicas y que se dedique exclusivamente, ¿verdad?, que se dedique exclusivamente a la actividad agrícola en términos del 74 de la Ley de Renta, ¿verdad? Podré estar yo como régimen simplificado de confianza. Yo siendo persona física, aunque sea miembro de esta sociedad cooperativa, podré ser yo régimen simplificado de confianza siempre y cuando, ¿verdad?, siempre y cuando esta sociedad cooperativa cumpla, ¿verdad?, cumpla por cuenta, la empresa pague el impuesto pues por cuenta de los socios, es decir,
que no lo cumpla por cuenta propia la persona moral, sino que sea por parte de los socios. Entonces, en ese caso, pues sí podrán ser régimen simplificado de confianza. En el caso de las personas físicas que se dedican a la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, ¿verdad? Para efectos del artículo 113E, ¿verdad? Que sean socios o accionistas en sociedades de las que no haga mención, obviamente esto hay que tenerlo bien claro, ¿verdad? La única excepción es la regla 31310, por lo tanto, cualquier otro tipo de sociedad, ¿verdad? Cualquier otro tipo de persona moral en la cual una persona física, ¿verdad? En este caso del régimen agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, esté dentro de una de esas sociedades, por ejemplo, una sociedad de producción rural, ¿no? Es una sociedad que se dedica a la agricultura, puede realizar actividad exclusiva de agricultura. Sin embargo, pues la regla 31310 no lo menciona, ¿verdad? La regla 31310 solamente habla, ¿verdad? En el caso de sociedades dedicadas a la agricultura, solamente habla de sociedades cooperativas, ¿no? Entonces, en este caso, pues hay que tener cuidado con ese punto, ¿no? O sea, no podrán ser régimen simplificado de confianza si no están en una de las sociedades a las que se refiere, pues, la regla 31310. ¿Cómo pagamos el impuesto en el caso de las personas físicas? ¿Cómo se paga el impuesto, verdad? Las personas físicas, del régimen simplificado de confianza, bueno, es a través de dos tablas, ¿verdad? La primera es una tabla mensual, es una tabla, pues, hecha para efectuar los pagos provisionales mensuales. Es una tabla que va desde los 25,000 pesos, bueno, desde cero, perdón, hasta los 3,5 millones de pesos, ¿verdad? Tenemos porcentajes, ¿verdad? Que van siendo gradualmente aumentados a partir de un 1% hasta el 2.50. Sobre esta tablita, pues, la del lado izquierdo es donde nosotros vamos a pagar, o las personas físicas, pues, pagarán el impuesto sobre la renta. Hay que recordar que el pago del impuesto sobre la renta, en el caso de las personas físicas, pues únicamente sería sobre los ingresos fiscales facturados y efectivamente cobrados, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, porque esta parte del tema del CFDI, pues está tomando mucha relevancia, ¿verdad? En este régimen de incorporación fiscal. Ya yo creo que las personas que tuvieron, que ya pagaron sus impuestos en el mes de enero, pues ya se pudieron dar cuenta, ¿verdad? Del relajo que trae la autoridad con este tema de los comprobantes fiscales, ¿no? De hecho, ya ha tratado de componer un poquito ahí la plana, ¿no? Permitiendo que podamos agregar o que podamos quitar o poner, ¿verdad? Algunos ingresos adicionales. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? En el mes de enero, los que pretendieron a presentar su declaración puntualmente, pues se encontraron con la sorpresa, pues, de que obviamente los únicos ingresos que consideraba la plataforma, pues era solamente aquellos ingresos que se facturaron con PUE, ¿verdad? Con pago de una sola exhibición. Oye, ¿qué pasa con lo que cobré? ¿Qué pasa con los reps, no? ¿Qué pasa con los reps que cobré del año anterior? O sea, de facturas del mes de diciembre, pero que las cobré en el mes de enero, ¿no? Ese ingreso, ¿cómo lo declaro, no? ¿Sí? En el caso del IVA, en el caso de las deducciones, básicamente en el caso del IVA, sabemos que no hay deducciones en términos del reciclo de personas físicas, pero en el caso del IVA, pues muy en especial, ¿sí? Pues obviamente solamente me consideraba ciertos tipos de comprobantes. Me decía, oye, ¿sabes qué? Solamente te considero comprobantes PUE que se hayan pagado con transferencia bancaria o con medios bancarios, ¿no? Y solamente que sean gastos y compras, ¿no? Nada más. Oye, pero pues si fue una factura menor de 2,000 pesos que la pagué en efectivo, pues ¿qué hago con ella, no? Oye, si fue una adquisición de un activo, ¿verdad? Una adquisición de un activo, pues adquirí el activo. Si bien es cierto, el activo no es deducible, pero pues el IVA de ese activo, pues sí es acreditable, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de detalles se han ido presentando y se han ido solventando, ¿no? Ya en la última, digamos, versión de la plataforma, pues ya me permiten un poquito modificar ciertos datos, ¿no? Y poder declarar, pues, lo que realmente tengo que declarar. Pero, bueno, de inicio, el cálculo del pago provisional, pues sería sobre los ingresos efectivamente cobrados, ¿verdad? Cobrados y facturados, ¿no? Y ahí hay que tener, pues, un poquito de precaución al momento de entrar a la plataforma y verificar que realmente, pues, los ingresos que me refleja la plataforma, pues, sean los que realmente sí, sean los que tengo que declarar, ¿no? Y la tarifa, o la tabla de cálculo anual, pues, es una tabla que va también de 0 a los 3 millones y medio de pesos. Obviamente los rangos entre cada una de las tasas va variando y eso va a originar que probablemente, ¿verdad? Y al cierre del ejercicio, cuando yo tenga que presentar la declaración anual,
o el ajuste anual, no sé cómo por ahí le han llamado ajuste anual, porque en sí no es una declaración, porque pues solamente se declara el puro ingreso, más no las deducciones, ¿no? Porque pues no forman parte del cálculo, pero cuando hacemos ese cálculo anual en el régimen simplificado de confianza, pues obviamente podemos caer dentro de otro de los niveles de esta tabla anual, y obviamente eso pudiera originar, y lo vamos a ver más adelante, pudiera originar inclusive por ahí saldos a favor, ¿no? Saldos a favor innecesarios le hemos llamado, ¿no? Porque pues, lo que la autoridad pretende, pues es que pagues el impuesto y luego pues ya en anual, bueno, si te sale a favor, pues ya vemos cuándo te lo regreso, ¿no? Pero de entrada, pues tú ya estás pagando tu impuesto en el pago provisional, ¿no? Hay que aclarar también que en materia del régimen simplificado de confianza para personas físicas, ¿verdad? Obviamente también puedes tener, ¿verdad? Si puedes tener ingresos por salarios o por intereses, ¿verdad? Siempre y cuando en su conjunto, ¿verdad? En su conjunto no hayan rebasado, pues precisamente el tope al que establece el artículo 113, es decir, no rebasen los 3,5 millones de pesos. Es decir, el reciclo, los ingresos por reciclo, pues pueden convivir con ingresos por sueldos o con ingresos por intereses, siempre y cuando en su totalidad, pues no rebasen los 3,5 millones de pesos, ¿no? Ahí nada más hay que aclarar que en el caso de que se tengan este tipo de ingresos adicionales al reciclo, ¿verdad? Obviamente el cálculo anual pues va a variar, ¿verdad? El cálculo anual vamos a tener que hacer por ahí, de acuerdo a lo que señala la misma regla, pues obviamente dos cálculos, ¿no? Uno solamente por los ingresos del reciclo y el tema de sueldos y salarios, intereses, pues que se irían a la tarifa que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, nada más para dejar clara esa parte, ¿no? Cuando lleguemos al cálculo anual de la persona física. Ok, para el tope de los 3,5 millones de pesos, ¿no? De acuerdo de los que señala el artículo 113E, sí, la regla 31315 de la resolución miscelánea para el ejercicio 2022, pues me da otra serie de ingresos que yo puedo tener, ¿verdad? Como persona física, y que estos ingresos no van a servir para el cómputo de esos 3,5 millones de pesos. Es decir, los puedo tener, pero pues para efectos de saber si rebasé o no rebasé los 3,5 millones de pesos, pues no los voy a tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué tipo de ingresos pueden ser? Bueno, si yo vendí una casa habitación, siempre y cuando no haya rebasado las 700,000 UDIs, si tuve ingresos por donativos, si tuve pagos por separación durante el ejercicio, ¿verdad? Si tuve ingresos por causa de muerte, herencia, etcétera, ¿verdad? Pues también no los tomaré en cuenta. En el caso de ingresos por adquisición, solamente la excepción es cuando yo haya obtenido un ingreso por prescripción, ¿sí? Solamente en ese caso es cuando no tomaré en cuenta ese ingreso. La obtención de premios, ¿no? En términos del artículo 137. También si yo hice el cobro de penas o intereses, o penas convencionales o intereses moratorios, pues tampoco los tomaré en cuenta para el cálculo de esos 3,5 millones de pesos. Y aquellos ingresos también que provengan de planes de retiro, ¿no? Es decir, si yo recibí en el ejercicio algún ingreso por alguno de estos conceptos, pues eso lo dejo fuera, pues, del margen de los 3,5 millones de pesos, ¿sí? Lo dejo fuera y solamente tomaré, pues, mi ingreso por mis actividades, ¿no? Entonces, puedo tener cualquier tipo de ingresos y no me afectaría, ¿sí? El hecho de poder estar en el reciclo, ¿no? Bueno, aquí esta regla 313.6, ¿verdad? Que salió con la resolución miscelánea para el 2022, pues esta es, digamos, de alguna manera la que le vino a quitar el encanto, ¿no? Al régimen simplificado de confianza, hablando de las personas físicas, ¿no? Hasta antes de la publicación de esta regla, ¿verdad? Si nosotros leíamos el 113, nosotros entendíamos que tú ibas a empezar a tributar como régimen simplificado de confianza a partir de 2022, ya sea que no hubieras rebasado tus ingresos en el año anterior o que en su caso te dieras de alta en el 2022 y tú estimaras que tus ingresos pues no iban a rebasar, perdón, los 3,5 millones de pesos, pues tú ibas a empezar a tributar como régimen simplificado de confianza y en el momento, ¿verdad? En el periodo o en el mes en el que tú rebasaras esos 3,5 millones de pesos, de acuerdo a lo que decía la ley, se entiende que a partir de ahí, pues tú pasabas a ser régimen general de ley, bueno, o régimen de actividades empresariales y profesionales, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ibas a tener, digamos, medio ejercicio, habiendo pagado como reciclo, y el resto del ejercicio, a partir de que rebasaste tus ingresos, pues ibas a pagar como actividades empresariales y profesionales, y obviamente, pues al cierre del ejercicio tendrías que presentar tu declaración anual y se acabó, ¿verdad?
Pero la regla 313.6, ¿verdad? Les comentaba, vino a romper un poquito con ese encanto y se los comento por el tema que les decía al principio de las personas físicas, en donde la estimación, pues tiene que ser una estimación lo más apegada a la realidad posible. ¿Por qué? Porque esta regla establece, ¿verdad?, que en el momento en que tú rebases este ingreso, tú te tendrías que regresar, ¿verdad?, a los meses anteriores, es decir, si empezaste en enero, pues a enero, o si empezaste en febrero, te diste de alta en febrero, en marzo, en abril, te tendrías que regresar a los meses anteriores, recalcular tus pagos provisionales en términos del régimen al cual realmente perteneces, es decir, si tú eras actividad empresarial profesional o venías del régimen de arrendamiento, que parece que también son pueden ser sujetos del régimen del simplificado de confianza. Entonces tú te tendrías que regresar a inicios del ejercicio, recalcular tus pagos provisionales, ya sea como actividad empresarial y profesional, ¿sí?, o como arrendamiento, según corresponda, y pues presentar las complementarias que fueran necesarias y en su caso, ¿verdad?, aplicar los recargos correspondientes. Y claro, si tú durante esos meses pues ya hiciste pago de impuestos en términos del reciclo, pues obviamente también lo puedes acreditar, ¿no? Puedes restar pues ese pago que ya hiciste, esos pagos mensuales que hayas alcanzado a hacer, ¿verdad? Y obviamente pues tendrías que pagar la diferencia, ¿no? Entonces aquí sí hay que tener un poquito de cuidado en este tema, porque pues en una situación en donde a lo mejor rebasemos el ingreso, ¿no?, pues en un determinado momento, esta regla, la 313.6, que también esa es otra cuestionante, ¿no? Oye, pues me lo estás diciendo en una regla, ¿no? Que no las reglas son para imponer beneficios, ¿no? O sea, a lo que establece la ley, ¿no? Y si ustedes se fijan, esta regla, pues va más allá de lo que dice la ley, ¿no? Va más allá de lo que dice la ley. Pero bueno, así está redactada la resolución. Entonces, pues simplemente tener cuidado con esa parte, ¿no? De que en dado caso de que rebasemos, pues tendríamos que volver a presentar nuestros pagos provisionales, volverlos a calcular y pues pagar el impuesto correspondiente de acuerdo al régimen que nos corresponde. La regla 313.28, ¿verdad?, también de esta resolución miscelánea del 2022, nos dice también que para efectos del artículo 113E, ¿verdad?, séptimo párrafo y 113I, ¿verdad?, de la ley de renta, aquellas personas físicas que dejen de tributar en los términos del título cuarto, capítulo 2, sección cuarta, que es la del reciclo, ¿verdad?, por incumplimiento de obligaciones fiscales. Ojo, aquí no me está diciendo que porque haya rebasado los ingresos, ¿no? O sea, no me está diciendo, bueno, si tú rebasaste tus ingresos, ya nunca vas a poder volver a hacer régimen simplificado de confianza. Aquí me dice, bueno, si tú eres un contribuyente que incumplió con obligaciones fiscales, ¿cuáles obligaciones fiscales? Pues presentar tus declaraciones, ¿no? Presentar tu anual, en caso de, ¿verdad?, que hayas caído en alguno de los supuestos, ¿no?, de lo que comentaba Pepe al principio, ¿no?, del artículo 69 o 69B. Si cayeras en alguno de esos incumplimientos, entonces vas a salir del régimen y en ningún caso, ¿verdad?, dice aquí, en ningún caso podrás volver a tributar en dicho régimen. Ojo con esta parte, dice, lo anterior será notificado, ¿sí?, al contribuyente a través del medio de contacto que se tenga registrado, es decir, a través del buzón tributario, ¿no? Y en caso de que pues no se notifique o en caso de que no exista, pues será a través de los estrados del portal del SAT, conforme lo marca el 139 del código. Entonces esta partecita también, esta regla, ¿no?, la 313.28, pues también hay que tener un poquito de cuidado con ella, porque en dado caso de un incumplimiento, ¿verdad?, en términos de obligaciones fiscales, pues obviamente saldríamos del régimen y en este caso pues ya no nos permitirían volver, ¿verdad?, al régimen simplificado de confianza, ¿sí? Por el tope de los ingresos no tenemos problema, la misma ley nos señala que aunque yo rebase en un ejercicio los 3,5 millones de pesos, bueno, al ejercicio siguiente pues yo seré, ¿verdad?, yo empezaré a hacer de acuerdo a la regla, pues tendré que recalcular mis impuestos, pero si en ese ejercicio vuelvo a bajar mis ingresos y resultan menores de 3,5 millones, pues en el ejercicio siguiente, pues vuelvo a hacer reciclo, ¿no? En el tema de los ingresos. Aquí estamos hablando del tema de obligaciones fiscales incumplidas, ¿no?, por parte de la persona física. Fíjense, aquí en el 113F, y esto lo hemos discutido mucho, Pepe no me dejará mentir, el tema del 113F, último párrafo, ¿verdad? En cuanto a la cancelación de comprobantes fiscales por contribuyentes que sean del régimen simplificado de confianza, ¿sí? Pues la redacción
es muy desafortunada, creo que ahí coincidimos, ¿no? Es muy desafortunada la redacción. Nosotros queremos suponer, pues, que el fisco no quiso decir lo que dice ahí, pero si ustedes leen, dice que se considerará que se actualiza, ¿verdad?, el supuesto del artículo 109, fracción primera, y si nos vamos al 109, fracción primera, pues me dice y me habla de lo que es la defraudación fiscal, de una de las tantas fracciones que el 109 considera como defraudación o que se asimilan a defraudación fiscal, cuando el contribuyente cancele, ¿verdad? Cuando el contribuyente del reciclo cancele comprobantes fiscales, ¿verdad? Digitales por internet, cancele CFDIs, dice, aun y cuando los receptores hayan dado efectos fiscales a los mismos, ¿verdad? Entonces, pareciera que la redacción dice que basta y sobra con que yo cancele un comprobante fiscal, ¿verdad? Que yo cancele un comprobante fiscal para que se me asimile a un delito de defraudación fiscal, ¿verdad? Consideramos, ¿verdad?, que la redacción es desafortunada, no lo vemos así de entrada, ¿no? Pero la redacción así lo dice, ¿no? Así lo dice, ¿no? Entonces yo considero que si tú cancelas siendo reciclo un comprobante fiscal, siempre y cuando le des el efecto fiscal que debe de ser, siempre y cuando pues tengas un motivo para la cancelación, pues se entiende que no debe de haber ningún problema, ¿no? Sin embargo, la redacción está así, hay que simplemente tomarlo en cuenta. Yo creo que no es que si cancelan de manera normal, natural, pase esto. Más bien, lo que yo creo es que a pesar de que yo sepa que el receptor del comprobante le dio efectos fiscales, a pesar de eso yo lo sé y lo cancelo, ahí sí. Pero eso, como lo hemos comentado, Gerbe, ese delito lo cometen todos. Cualquier cliente de cualquier régimen que sabiendo que el otro le dio efectos fiscales, sabiendo que es una operación real, verdadera, lo cancele, entonces sí tendría efectos de delito, ¿no? Pero eso sería para todos los contribuyentes. ¿Qué obligaciones fiscales tienen las personas físicas del régimen simplificado de confianza? El 113H, pues nos dice, ¿verdad?, que las obligaciones de los reciclos, personas físicas, pues serán, obviamente, principalmente darse de alta en el RFC, inscribirse, tener firma y buzón tributario. Creo que por ahí ya salió una regla en donde habla de que los contribuyentes que no tienen firma electrónica, creo que tienen hasta el mes de junio, ¿no?, para obtenerla, ¿no? Había muchos contribuyentes que obviamente a la entrada en vigor del régimen simplificado de confianza, pues no tenían su firma electrónica, ¿verdad? Ahorita con el tema de las citas, pues es un problema, ¿no?, obtenerla. Ahí te pones en la fila virtual y pues a ver cuándo te toca la cita. Entonces, obviamente dieron un plazo un poquito más amplio, pues para poder cumplir con esta parte, ¿no? Para poder cumplir con esta parte de la firma electrónica. ¿Ok? Dice, deberán emitir también como obligación, deberán emitir comprobantes fiscales digitales. Y aquí en esta parte de los comprobantes fiscales digitales, pues también hacer un poquito de hincapié. Hay que recordar que la plataforma del SAT en materia del régimen simplificado de confianza, pues se está basando netamente en lo facturado, ¿no? En lo facturado con las características que vimos al inicio, ¿no? Es decir, facturado como PUE y en su caso, no está tomando en cuenta en muchos de los casos los REPs, ¿no? Los famosos complementos de pago, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado, pero bueno, una de las obligaciones pues es emitir CFDIs. Obviamente, si tienes empleados, efectuar las retenciones que te correspondan por sueldos y salarios, efectuar pagos provisionales, y ahorita vamos a hacer ahí una pequeña aclaración en el tema de los pagos provisionales, presentar tu declaración anual, ¿verdad? Determinar PTU, ¿verdad? Teniendo empleados, pues obviamente tendrías que determinar la participación de los trabajadores en las utilidades, estar al corriente en tus obligaciones fiscales, obviamente, y no estar, pues, en el listado del artículo 69B del cuarto párrafo, ¿no? Entonces, aquí en el tema de los pagos provisionales, primero quisiera hacer un hincapié. La misma ley me permite, ¿verdad?, que durante el ejercicio 2022 no se efectúen pagos provisionales, siempre y cuando, pues yo presente mi declaración anual y pague el impuesto del ejercicio en mi declaración anual. Entonces aquí hay que tomar en cuenta esta parte, ¿verdad? Si hay contribuyentes que en un determinado momento deciden no presentar pagos provisionales durante el ejercicio 2022, pues están en su derecho, de acuerdo a lo que señala la ley, tendrían que declarar todo su impuesto en la declaración anual,
¿verdad? No sabemos aquí la autoridad cómo va a reaccionar. Todavía no hay, hasta donde yo sé, un aviso donde yo le pueda decir al SAT, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No voy a hacer pagos provisionales, ¿no? La autoridad seguramente a partir del primer mes o del segundo mes, pues que vea que no estamos presentando, si fue que opté yo por este derecho, ¿verdad? Que tengo como reciclo, pues a lo mejor me va a empezar a requerir, ¿verdad? Entonces yo tendría que presentar una aclaración manifestando o fundamentando de acuerdo al artículo que corresponda de la ley de renta y pues diciendo que pues estoy optando por no presentar mis pagos provisionales porque voy a presentar mi declaración anual al cierre del ejercicio, ¿no? Entonces esa parte también hay que tomarla en cuenta, ¿verdad? Si consideramos por alguna razón que no queremos hacer pagos provisionales, pues estamos en nuestro derecho, ¿no? De no hacerlos, siempre y cuando paguemos pues el impuesto al cierre del ejercicio. ¿Cuándo dejo yo de estar? Ya lo decíamos, ya lo veíamos ahí en algunos comentarios en las láminas pasadas. ¿Cuándo dejo yo de pertenecer al régimen simplificado de confianza de personas físicas? De entrada, ¿verdad? Cuando yo rebase los 3,5 millones de pesos, ¿no? Ese sería el primer punto, ¿no? Si yo en un determinado momento del ejercicio rebaso los 3,5 millones de pesos, pues tendré que salir del régimen con la consecuencia que ya mirábamos anteriormente y lo que señala la regla, ¿verdad? Que tendría yo que recalcular, pues, esos pagos provisionales, ¿no? Tendría yo que recalcular esos pagos provisionales, ¿no? Al haber perdido, pues, digamos, este beneficio del régimen simplificado de confianza, ¿no? Otra de las situaciones en las que yo pudiera perder o dejar de estar en el régimen simplificado de confianza, pues es cuando la autoridad detecte pues que no estoy emitiendo comprobantes fiscales digitales, ¿no? Decíamos hace un momento, ¿no? La autoridad está tomando como base, como punta de lanza en esta plataforma, en este régimen, pues precisamente la emisión de los comprobantes fiscales, ¿no? Entonces, si yo no emito comprobantes fiscales, sí, habiendo tenido operaciones, ¿no? Acuérdense que hoy en día, pues obviamente la fiscalización a través de los bancos, ¿no? Pues obviamente esto no termina, esto sigue, ¿no? Entonces, si la autoridad detecta depósitos en mis cuentas bancarias, más no detecta comprobantes fiscales digitales, ¿verdad? Emitidos, pues obviamente ahí pudiera en un determinado momento cuestionar al contribuyente, ¿no? Entonces, digo, ya sería cuestión del contribuyente, pues que tenga que comprobar el origen de sus depósitos, probablemente a lo mejor puede ser que no hayan sido por ingresos, ¿verdad? Pero obviamente pues ya estamos ahí con un puntito rojo para el SAT, ¿no? Entonces, en un determinado momento, si la autoridad considera que yo no estoy emitiendo esos comprobantes fiscales, pues en un determinado momento, pues también podría salirme o podría sacarme del régimen simplificado de confianza, ¿no? También otro de los puntos para dejar de ser reciclo, pues es también omitir, ¿sí? 3 o más pagos provisionales o mensuales en el año, serían mensuales definitivos porque no son provisionales, no se van acumulando, no son acumulativos. Entonces, omitir más de 3 pagos, ¿verdad? Mensuales, ¿sí? En el año de calendario, consecutivos o no, ¿verdad? Consecutivos o no, de la presentación de estos pagos. Ojo, lo que les comentaba en la lámina anterior es que yo tengo la opción, de acuerdo a ley, ¿verdad? De no pagar, de no hacer pagos provisionales, ¿no? Entonces aquí la regla un poquito se contrapone porque por un lado me dice, bueno, no pagues, no hagas pagos provisionales, preséntame solamente la declaración anual si así lo deseas, pero luego por otro lado me dice, bueno, si omites 3 pagos, ¿verdad? Consecutivos o no, pues obviamente también te puedo sacar del régimen, ¿no? Entonces aquí comentaba hace un momento, ¿verdad? Hasta el momento no existe un aviso que yo tenga que presentar, tendría que hacer una aclaración forzosamente, ¿no? En dado caso, pues, de que se diera esta situación, de que pasara enero, febrero, marzo, ya pasaron los 3 meses, no he presentado pagos provisionales porque opté por pagarlo en anual, y luego la autoridad dice, oye, pues te voy a sacar del régimen, pues porque no presentaste pagos provisionales. Oye, espérate, yo tengo esta opción de acuerdo a ley, ¿no? Entonces tendría que presentar una aclaración lo más seguro, tendría que presentar o dar contestación, pues, al oficio que me mandara el SAT cuando me intente, pues, retirar del régimen simplificado de confianza, cuando me intente sacar del régimen simplificado de confianza. Y por último, también otra obligación, ¿verdad? Que no debo, otra obligación que si le incumplo, pues tendría que salir del régimen, pues es precisamente la no presentación de la declaración anual, ¿verdad? No presentar la declaración anual, pues obviamente también es causal para que a mí el SAT, pues me saque del régimen simplificado de confianza, ¿no? Entonces, no presentar pagos o, en su caso, no presentar la declaración anual,
pues también son causales, pues de acuerdo al 113I, primer párrafo, pues para perder el régimen simplificado de confianza. Dice, el artículo 113, inciso 113I, segundo párrafo, dice que la autoridad podrá suspender al contribuyente respecto de las actividades del reciclo cuando, obviamente, ya lo dijimos, no emita comprobantes fiscales, ¿sí? No emita comprobantes fiscales o no presente la declaración anual. Dice, lo anterior, sin perjuicio de las facultades que lleve a cabo la autoridad, así como la imposición de sanciones, ¿no? Es decir, si la autoridad detecta que un contribuyente está cayendo en alguna de estas conductas, es decir, no haber presentado el anual o no presentar, perdón, no emitir comprobantes fiscales o no presentar la declaración anual, además de digamos que de la sanción administrativa de sacarte del régimen, pues obviamente se reserva obviamente las facultades de comprobación, obviamente de imponerte las multas por no emitir los comprobantes fiscales o en su caso pues de mandarte una revisión, ¿verdad? Porque no estás presentando declaraciones, ¿no? Así de fácil, ¿no? Entonces no solamente es el castigo salir del régimen, sino lo que conlleva, ¿no? Sino que la autoridad también pues quiere ejercer en un determinado momento las multas que corresponden por hacer el caso omiso a estas obligaciones y en su caso también pues alguna revisión. Ojo con esta parte, y es lo que les comentaba, ¿no? Ese es el fundamento, ¿verdad? Ese es el fundamento de lo que les comentaba hace un momento, ¿verdad? El artículo segundo transitorio de la ley de renta, en la fracción octava, me dice que para el 2022, ¿verdad? No resultará aplicable lo previsto en el 113I, es decir, que la Secretaría de Hacienda o que el SAT te quiera sacar del régimen, ¿verdad? Cuando tú incumplas con la presentación de pagos provisionales, ¿no? Siempre y cuando, ¿verdad? O que omitas hacer esos pagos, siempre y cuando tú presentes la declaración anual en la que se calcule y se pague todo el impuesto del ejercicio, ¿no? Entonces, este artículo transitorio, fracción octava, segundo transitorio, fracción octava, pues es el que me da el fundamento, pues, a efectos de no poder presentar, de tener la opción de no presentar pagos provisionales, ¿verdad? Aquí como recomendación, lo comentábamos hace un momento, ¿verdad? Es, en caso de optar por esta facilidad, pues se recomienda presentar un caso de aclaración. No hay como tal un aviso, ¿no? Sin embargo, pues nosotros de alguna manera, previendo, ¿no? Que la autoridad en un determinado momento quiera ejercer, ¿verdad? Ese artículo 113I y querernos sacar, pues, del régimen simplificado de confianza, la recomendación es, pues, que yo me anticipe y presente un caso de aclaración y avisarle al SAT, oye, ¿sabes qué? Pues yo no voy a hacer pagos provisionales durante el 2022 en base al segundo transitorio, ¿no? Fracción octava, ¿no? No sé si le vaya a hacer caso a la autoridad y de todas maneras nos vayan a estar llegando los requerimientos, pero por lo menos ya queda un antecedente, ¿no? Yo creo que ya queda un antecedente ante la autoridad para que en un determinado momento, si así fuera, pues poder defendernos con esa aclaración o con ese caso, ¿no? Que le estamos presentando a la autoridad, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, el segundo transitorio, fracción octava, pues es el que nos marca esa opción de no presentar pagos provisionales, sino irnos directamente a la declaración anual. Ojo, no me habla de que yo tenga que liquidar el impuesto con recargos y actualizaciones, ¿eh? O sea, en ningún momento me dice que yo tenga que pagar los recargos o las actualizaciones de los provisionales, ¿no? Simplemente que yo liquide el impuesto del ejercicio, ¿verdad? Y lo pague en el plazo que me corresponde. Yéndonos volviendo un poquito al tema del régimen de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, los agapes, ¿no? Aquí hay un punto también que hemos estado discutiendo, ¿no? Respecto de lo que establece el 113I, porque en su párrafo tercero dice literalmente, dice, los contribuyentes que tributen en esta sección del reciclo, dice, no podrán aplicar conjuntamente otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos, ¿no? Entonces, aquí hay que recordar que en el caso de los agapes, por ejemplo, sí, pues obviamente tienen otros beneficios que dictan las facilidades administrativas, por ejemplo, ¿no? Decretos de apoyos que tienen por ser un régimen del sector primario, ¿no? Entonces, el 113I, pues pareciera indicar que si yo opto por ser régimen simplificado de confianza, pues perdería todos esos estímulos, ¿no? Entonces, el artículo está redactado de tal manera que parece decir, pues mejor renuncia, ¿no? A tus privilegios como régimen de agapes, ¿no? Para que puedas ser reciclo, ¿no? Para que puedas ser reciclo
¿verdad? O si quieres aplicar tus estímulos, pues obviamente tendrías que estar en otro régimen, no en el reciclo, ¿no? Porque aquí en el reciclo no te permito que apliques otros estímulos fiscales. Y luego también, otro de los puntos en donde pues también a veces vemos lo desafortunado a veces de las redacciones, ¿no? Pareciera indicar que se refiere a cualquier tipo de estímulos, ¿verdad? No solamente, nosotros queremos pensar que solamente se refiere a estímulos de impuestos sobre la renta, ¿no? Que solamente se refiere a estímulos que te da la ley de renta o las facilidades administrativas en términos de ley de renta. Pero pareciera indicar que cualquier estímulo. Entonces, bueno, también ya nos cuestionamos el tema del estímulo del IVA, ¿no? ¿Lo podemos aplicar o no lo podemos aplicar? Las facilidades en materia de seguridad social, ¿no? Sí, las propias facilidades que otorgan las diferentes reglas de facilidades administrativas o de la resolución miscelánea, ¿no? Digamos que la redacción está muy genérica y pareciera indicar, pues, que no tendríamos derecho a ningún estímulo, ¿verdad? Si estamos en el régimen simplificado de confianza, ¿no? Entonces, también esa parte, pues, hay que tomarla en cuenta. Lo hemos visto con la autoridad de este tema. Ella específicamente, la maestra Raquel Buenrostro, ella insiste en que a los estímulos o beneficios a que se refiere es exclusivamente aquellos que disminuyan el impuesto sobre la renta, que lo disminuyan, pero una vez determinado, pues, una vez determinado, tengo que pagar 2,000 y voy a aplicar un estímulo que me hace que pague 200, ella. Pero insisto, al final de cuentas, entre lo que dicen y entre lo que escriben, pues no necesariamente es lo mismo, ¿verdad? Acuérdense que la ley es de aplicación estricta y pues en estricto sentido, pues cualquier beneficio o estímulo te sacaría del reciclo, pues al margen de que no lo hagan. Yo como lo he dicho, ¿por qué si es así? ¿Por qué no lo escriben bien, pues? En el caso de reciclos personas físicas, el artículo 113J nos habla de que cuando el contribuyente del régimen simplificado de confianza enajene o preste un servicio u otorgue el uso o goce temporal de bienes a una persona moral, esta persona moral tendrá que hacer una retención del 1.25, ¿verdad? Del 1.25% sobre el valor de la contraprestación. Esta retención que haga la persona moral, obviamente, pues debe de venir contenida en un CFDI y obviamente será acreditable contra el pago provisional que efectúe la persona física. Nada más que aquí, pues nos hacemos unas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, la primera es, ¿qué pasa, por ejemplo, con el régimen de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, los AGAPES, ¿verdad? Que tienen ingresos exentos, es decir, digamos que durante el año de calendario tuvieron ingresos, realizaron una actividad exclusiva durante el 2022 y tuvieron ingresos menores a 900,000 pesos. Son ingresos exentos de impuestos sobre la renta, ¿no? O sea, no pagarían impuestos sobre la renta. Sin embargo, ¿verdad? El 113J pues no hace ninguna referencia, ni las reglas hacen referencia a esta situación y por lo tanto, de igual manera, si le enajenan producto a una persona moral, pues obviamente esta persona moral les tendría que retener. ¿Eso qué efecto tendría en materia fiscal? Pues que la persona física tendría un saldo a favor, ¿no? Les comentaba hace un momento, un saldo a favor innecesario, ¿verdad? Claro que aquí estamos ante una situación en donde obviamente la persona moral pues no necesariamente tiene que saber o sabe, ¿sí? Si la persona física a la que le está adquiriendo un producto y que por ende le tendría que hacer una retención, pues no sabe si esta persona está exenta o no está exenta, ¿no? La persona moral en realidad pues tiene un desconocimiento de esta parte, ¿no? Entonces, pero aún así, pues, para la persona física, ¿verdad? Que realiza la actividad de agapes, pues obviamente al tener un ingreso exento, ¿verdad? Al ser una persona que no rebase los 900,000 pesos durante el ejercicio, ¿no? Sí, obviamente estaría exento, tendría una exención y por lo tanto el ICR que se le retenga, pues obviamente le quedaría a favor, ¿no? Le quedaría a favor en el ejercicio. Pero bueno, para el resto de los contribuyentes, ¿no? Para el resto de los contribuyentes, obviamente si tienes operaciones con una persona moral, pues te tendrán que efectuar esa retención del 1.25% y pues lo vas a aplicar en tus pagos provisionales. Aquí la regla 31314 simplemente hace referencia y recoge, digamos, el mismo supuesto que en otros casos nos habla también las reglas en materia de comprobantes fiscales, que obviamente cuando una persona moral retenga,
¿sí? Lo primero que establece la ley es que se tiene que expedir una constancia de la retención, pero la regla 313.14 dice, bueno, pues eso no es necesario si la persona física te emitió un comprobante y ese comprobante viene debidamente requisitado con lo que establece el artículo 29 y 29A del código, en donde viene pues el impuesto, donde viene la retención dentro del CFDI, pues no es necesario pues que la persona moral, sí, que la persona moral emita ese comprobante fiscal de retención, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está contenido en el CFDI que emitió la persona física. Sin embargo, la regla no deja de establecer, ¿verdad? Al final, en el último, digamos, en la última parte de la regla, ¿verdad? Que obviamente, este hecho no libera, ¿verdad? El hecho de que la persona física no le entregue un comprobante requisitado de esa manera, no libera a la persona moral de la obligación de hacer la retención. Es decir, si yo en el periodo, ¿verdad? Yo le pagué a una persona física, lo correcto es que yo retenga, ¿verdad? Oye, la persona física no me alcanzó a entregar el comprobante dentro del periodo. Bueno, eso no libera a la persona moral de efectuar la retención y de enterar el impuesto, ¿no? A eso se refiere la regla, ¿no? Entonces, aquí volvemos al punto de lo que les comentaba, va a parecer trillado, pero pues volvemos al punto de la importancia de la emisión del CFDI en tiempo y forma, ¿verdad? En tiempo y forma obviamente para el reciclo, ¿no? Y obviamente también el efecto fiscal que tiene como deducción en el caso de la persona que paga la operación, ¿no? Hay un comentario respecto a ese tema de la retención que me parece que es muy importante. Ojo, la retención es cualquier reciclo al tener una operación con cualquier persona moral, la persona moral está obligada a retener el 1.25. Es decir, voy a inventar, BHR México va a un restaurante, desayunamos y pido una factura y resulta que el restaurante es un reciclo. Yo, persona moral, le tendré que retener el 1.25%, ¿no? Lo comento porque es muy, muy importante esto, ¿no? También yo persona moral, voy a una ferretería que es reciclo, compro algunas herramientas, lo que sea, le tengo que retener el 1.25. Y lo comento, les insisto, porque hasta hoy muchas personas morales le han comprado, le han prestado servicios a la persona moral o le han dado un arrendamiento y el único caso donde vemos las retenciones es en el arrendamiento o en la prestación de servicios. O sea, horarios y ese tipo de cosas. Pero en los comercios, en las industrias y en todos esos, muchos no lo están reteniendo, pues. Entonces, para tener cuidado con eso, por favor. Vamos a brincarnos esta parte del aviso. Ya estamos en una etapa en donde pues ya prácticamente las fechas de topes que teníamos para la presentación de avisos ya pasaron, ¿verdad? Obviamente ahorita si soy un contribuyente nuevo, pues me tendré que inscribir. Si considero que no rebasé los ingresos, pues me tendré que inscribir como régimen simplificado de confianza, ¿no? O en su caso, pues debía haber hecho mi cambio pues ya en el mes de enero, ¿no? Entonces, yéndonos directamente a lo que es el 113E, penúltimo párrafo, y nada más para de alguna manera establecer bien esta parte en el régimen de agapes, ¿no? Porque creo que es importante para este sector, ¿no? Este cambio, ¿no? Este cambio, Pepe, que hubo en la regla 31330, en donde de primera instancia, ¿no? Cuando recién salió la resolución miscelánea, nos dicen, bueno, ¿sabes qué? Si tú eres un contribuyente que de acuerdo a la ley de renta al 113, pues tú no rebasas 900,000 pesos en el año, ¿sí? Pues tú tendrás una exención hasta de 900,000 pesos. Pero si rebasas ese ingreso, pues obviamente la regla decía que la diferencia, es decir, si yo tuve 1,200,000 de ingresos y me estás permitiendo exentar 900,000 pesos, pues obviamente yo pagaría el impuesto por el excedente o por la diferencia, en este caso 300,000 pesos. Pero, ¿verdad? En la modificación que se hizo a esta resolución miscelánea, ¿verdad? Pues la regla 31311, cambia totalmente el panorama de lo que establece, pues, precisamente la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Donde me dice, bueno, ¿sabes qué? Mira, pues lo que te dije la primera vez, pues ya no tiene validez, ¿no? Ahora, si tú rebasas, como agape, si tú rebasas la cantidad de 900,000 pesos, ¿verdad? Pues ya no te voy a dar la exención, ¿verdad? Es decir, si tú tienes ingresos por 950,000 pesos, pues tus 950,000 pesos,
O sea, tú vas a pagar el impuesto por la totalidad del ingreso, ¿no? Es decir, ya no es solamente por la diferencia. O sea, si tú tienes ingresos, dentro del ejercicio por más de 900,000 pesos, en ese momento pierdes totalmente la exención, ¿no? Creo que es obviamente es un golpe pues a los contribuyentes, a los agapes, agricultores, ganaderos, pesqueros, ¿sí? Pequeños, se pudiera decir, con ingresos hasta 900,000 pesos o arribita de 900,000 pesos, que en realidad para ese tipo de sector es un ingreso bajo, ¿no? Pues obviamente los va a obligar a tener que pagar el impuesto por la totalidad, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde quedan esas columnas, ¿no? Que hablábamos al principio, que comentaba Pepe al principio sobre la cual se sustentó esta reforma, en donde, bueno, pues no hay aumento de impuestos, pues no hay aumento de impuestos, pero me quitas las exenciones, ¿no? Entonces, bueno, por ende hay un aumento en el pago de los impuestos, ¿no? Me hablas de simplificación administrativa, pero obligas a cierto tipo de contribuyentes a cumplir con más obligaciones de las que ya tenía, ¿no? Entonces, bueno, ahí a veces, pues como comentaba Pepe hace un momento, pues es muy diferente lo que pasa en la realidad con lo que se escribe, ¿no? Aquí nada más acotar que en el caso de la regla 313.13, ¿verdad? De la resolución miscelánea, sí, si yo durante el ejercicio tuve devoluciones o descuentos, ¿verdad? Que en teoría obviamente disminuyeron mis ingresos, ¿verdad? Disminuyeron mis ingresos de alguna manera, sí, pues obviamente estas disminuciones o estos descuentos y devoluciones yo los voy a aplicar, pero en la declaración anual, ¿no? Yo los voy a aplicar en la declaración anual. Aquí habría simplemente que tener en cuenta que obviamente nosotros vamos a estar pagando o haciendo pagos provisionales sobre ingresos efectivamente cobrados. Se entiende que ya vienen netos de descuentos y devoluciones, ¿no? Porque son efectivamente cobrados. Sin embargo, pues no se descarta, ¿verdad? Que a lo mejor yo cobré un ingreso en noviembre, pero a lo mejor en diciembre fue efectivamente cobrado, pero a lo mejor en diciembre me regresan la mercancía y tengo que regresar el dinero, ¿verdad? O sea, yo ya pagué el impuesto por esa parte, pero no me permiten el provisional hacer el pago del impuesto cuando hay un descuento. Simplemente aquí me dice, bueno, no lo hagas en el provisional. Ese descuento, si tú no lo restaste de tus ingresos, ¿verdad? Pues lo vas a poder restar en la declaración anual correspondiente a la que hace mención el 113F, ¿no? En el caso de contribuyentes del reciclo. También aquí en el caso de las pérdidas, pues también nos vamos un poquito rapidito. En el caso de las pérdidas, si yo traía pérdidas pendientes de aplicar hasta el 31 de diciembre del 2021, ya sea que haya sido yo actividades empresariales y profesionales, o en su caso, si yo era reciclo y traía un excedente ahí de deducciones sobre mis ingresos al 31 de diciembre, bueno, esta regla me dice que yo las puedo aplicar durante el ejercicio o en la declaración anual, ojo, en la declaración anual del ejercicio 2022, ¿no? La podré aplicar esa pérdida, ya sea que venga de una actividad empresarial del régimen de actividades empresariales y profesionales, o en su caso, si yo estaba tributando en el RIF, hay que recordar que los contribuyentes que venían tributando en RIF, ¿no? Que habían sido RIF hasta antes del 31 de agosto, esa era la premisa, y que a partir del 1 de enero pudieron optar por cambiarse al reciclo. Si traían también exceso de deducciones sobre sus ingresos hasta el 31 de diciembre, pues también ese exceso de deducciones lo pueden aplicar en la declaración anual del ejercicio fiscal 2022 o donde les corresponda, ¿verdad? Ok, esa parte ya la vimos, ¿no? El tema de que, pues obviamente al hacer pagos anticipados, ¿verdad? Sobre una tasa, sobre una tabla, ¿no? Que trae cierto límite de ingresos y aplicamos ciertos porcentajes, obviamente al aplicar la tabla anual, las que mirábamos hace algunas láminas anteriores, sí, obviamente en muchos de los casos representa, pues, que el contribuyente, persona física, pues vaya a tener un impuesto sobre la renta a favor, ¿no? Es decir, me haces pagar, pero pues luego después, ya a la aplicación de la tabla anual, pues ese impuesto me queda a favor. También es el caso, por ejemplo, del tema de las retenciones, ¿verdad? Me haces una retención, ¿verdad? En el periodo, y luego obviamente esa retención, en muchos de los casos, pues queda a favor en la declaración anual, ¿no? Este solamente es un ejemplo, ustedes lo van a poder ver ahí en su material, es un ejemplo de un caso, ¿no? Un caso práctico en materia de pagos provisionales
de régimen simplificado de confianza. Vemos ahí los ingresos en una primera columna, ingresos de personas físicas. Vemos también aquí los ingresos de personas morales por las cuales se está efectuando una retención del 1.25, ¿verdad? Vemos la tasa que le corresponde de acuerdo al mes, de acuerdo al periodo, ¿verdad? En este primer mes, pues si mi ingreso fueron 45,000 pesos, me corresponde una tasa del 1.10, etcétera, etcétera. Determino un pago provisional, ¿verdad? Contra ese pago provisional resto mis retenciones, ¿no? Por ejemplo, en el primer mes tengo 495 de pago provisional, pero pues por haberle prestado servicios a persona moral, me retuvieron 250, por lo tanto, pues traigo un impuesto a pagar de 245, ¿no? Y así, los 12 meses del año, pero cuando ya me voy al anual, ¿verdad? Pues yo tengo un ingreso anual de 998, ¿verdad? Si yo ubico estos 998 dentro de la tablita anual que está del lado izquierdo, pues obviamente yo ya quedo en una tasa, ¿verdad? Del 1.50, porque va hasta 1,000,000 de pesos, ¿no? De 600,000 hasta 1,000,000, aplico la tasa del 1.50, determino mi impuesto del ejercicio, que son 14,970, y contra ese impuesto, pues yo resto tanto los pagos provisionales como las retenciones que me hubieran efectuado, ¿no? En este caso, los 19,252, y eso origina, pues, que en muchos de los casos se me dé un saldo a favor, ¿no? Como en este caso práctico, ¿no? Ok, aquí también creo que es otro tema también importante, no lo puedo dejar pasar, ¿no? En el caso de contribuyentes que sean del régimen, obviamente del régimen simplificado de confianza, ¿verdad? Obviamente, si los contribuyentes tienen ingresos exentos, hay que recordar que en renta, pues hay un artículo que nos dice que obviamente el acreditamiento del IVA, ¿verdad? Y el acreditamiento y la deducción de los gastos, para algunos sectores, para algunos contribuyentes, pues va a ir en función del ingreso exento que yo tenga en el periodo, ¿verdad? En el caso del reciclo, no me afecta en el ICR porque pues no presento una declaración, no tengo deducciones para efectos de ICR, ¿no? No tengo deducciones como tal, no intervienen pues en el cálculo las deducciones, pero sí me afecta en materia de IVA, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque la misma ley me dice pues que lo que sea deducible para renta, ¿no? Pues va a ser deducible va a ser acreditable para IVA. En este caso, pues, si yo tengo ingresos exentos, sobre todo en el caso del régimen de agapes, ¿no? Que es donde aplica, pues, esta exención de los 900,000 pesos, pues, obviamente, esa exención me va a afectar en el acreditamiento del IVA, ¿no? Yo tendré que sacar por ahí una proporción y, pues, tendré que aplicarle esa proporción a mis gastos y, obviamente, al IVA acreditable, y será esa cantidad la que yo pueda acreditar y, en su caso, sí, susceptible de devolución, ¿verdad? La única manera, de acuerdo a lo que dice la regla 3.1320, es de que yo pueda acreditar el 100% del IVA, es decir, que no lo afecte con esa proporción de ingresos exentos, pues es que no considere los ingresos exentos, o en su caso, pues que pague el impuesto, lo dice de esta manera, que pague el impuesto correspondiente aún sobre esos ingresos exentos, ¿no? Es decir, paga el impuesto sobre todo y acreditas tu IVA y pides tu IVA por el 100%, ¿no? ¿Quieres aplicar ingresos exentos? Bueno, entonces en ese caso, pues tu IVA se verá disminuido, ¿no? A eso se refiere, pues, la regla 3.1320. ¿Ok? Aquí nada más en materia de obligaciones, ¿no? De obligaciones, sobre todo en el régimen de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, pues vemos cómo, pues, la simplificación administrativa, pues, no se da, ¿no? En este sector, ¿no? Pues, obviamente, si ustedes ven ahí las obligaciones que tenían hasta el 31 de diciembre del 2021, ¿verdad? Pues obviamente nada que ver con las obligaciones que tienen hoy en día a partir del 2022, ¿no? Es decir, pues obviamente la inscripción, por ejemplo, pues era opcional porque en muchos de los casos se podía hacer a través del adquiriente de los servicios, ¿no? No era obligatorio tener firma electrónica, no era obligatorio tener buzón tributario, ¿no? No era obligatorio emitir ciertos tipos de comprobantes, ¿no? Y hoy en día, con esta nueva reforma para el 2022, pues prácticamente pues tienen obligación de hacer muchas más cosas, ¿no? En materia, ¿no? Entonces, pues, ¿a dónde quedó la simplificación administrativa? Pues solamente ahí en la exposición de motivos quedó, ¿no? La realidad es que pues no está pasando eso, ¿no? Ok, esta parte es simplemente comparativos del régimen. Ok, en el caso de las personas físicas, ¿no? Que tienen actividades en copropiedad, ¿verdad? Que tienen actividades en copropiedad, tienen esta opción, pues, de realizar
actividades en copropiedad. Entonces, las personas físicas que tienen actividades en copropiedad, pues al igual que el manejo de la copropiedad en otros regímenes, pues obviamente tendrán que designar a un representante común de la copropiedad, con la salvedad que el tope de los ingresos, pues obviamente sería la suma de todos sus copropietarios. Es decir, la suma de sus ingresos no debe de rebasar de 3,5 millones, ¿sí? Para efectos de poder tributar en el reciclo siendo una copropiedad, ¿sí? Por la suma de todos sus copropietarios, ¿no? Es decir, no por cada copropietario, ¿no? Sino la suma de los ingresos de todos los copropietarios, pues no deberá rebasar precisamente, ¿sí? El tope de los 3,5 millones, ¿no? Y obviamente, pues lo harán a través de un representante común. Gabriela nos pregunta, una persona física se dio de alta como RIF en septiembre del 21 y ahora en el 22 la autoridad la cambió a actividad empresarial. ¿Hoy se puede hacer el cambio a reciclo y aplicaría desde el 1 de enero? Sí, claro, sí, claro. No presentó su aviso a más tardar, supongo que no presentó el aviso a más tardar el 31 de enero, como lo marcaba la norma, ¿no? Pero la autoridad ya ha establecido, ¿verdad?, que el cambio a reciclo, siendo actividad empresarial, ¿verdad? Porque, ojo, los contribuyentes que estuvieron en RIF o que ya estaban en el RIF hasta el 31 de agosto del 2021, ellos tuvieron la oportunidad de continuar en el RIF, ¿no? Esa era la premisa, ¿no? Tú eres RIF, tú tienes oportunidad de seguir en el RIF por el tiempo que te falte, ¿verdad? Y obviamente continuar con las reglas del RIF, ¿no? Ok, en el caso, lo que comenta Gabriela, oye, es un contribuyente que se dio de alta en septiembre, ok, ella no tenía esa posibilidad, o sea, es decir, esa persona tenía que ser directamente reciclo o directamente actividad empresarial y profesional. Esas eran sus dos opciones, ¿no? Si la autoridad lo puso como actividad empresarial desde el 1 de enero, tiene la opción, sin ningún problema, de poder cambiar al régimen simplificado de confianza, ¿sí? Sin problema, a partir del 1 de enero. No pudo presentar como la permanencia en el RIF. Ajá. Dice que la plataforma del SAT no se lo permitió. El 1 de febrero lo solicitó para permanecer en el RIF y lo rechazaron. No, es que digamos que el plazo fue precisamente hasta el 31 de enero. Sí, cuando tú entrabas a la parte de la actualización de tus obligaciones, siendo RIF, lo primero que aparecía era un aviso de opción, ¿no? Oye, ¿quieres ser RIF o te quieres cambiar al reciclo, no? Entonces, hasta el 31 de enero, ¿verdad? En otros casos la autoridad a veces no tiene palabra, pero en este caso sí. Y el 31 de enero cerró la plataforma, ¿no? Dijo, hasta el 31 de enero los que alcanzaron a presentar su aviso, ¿sí? Pues sí, se los aceptó. Si ya fue el 1 de febrero, sí, desgraciadamente, pues ya no, la plataforma ya no lo estaba aceptando, ¿no? Entonces, ahí sí, no quedaba otra opción más que irse al reciclo o, en su caso, irse al régimen de actividades empresariales y profesionales, o si era arrendamiento, pues quedarse en arrendamiento. Diana nos pregunta, ¿qué pasa si cambié de RIF a reciclo? ¿Canceló facturas de sus clientes porque las primeras las emitió con el régimen anterior y ya emitió las nuevas con el actual, que tampoco tenían la retención del 1.25? Y su cliente la rechazó las facturas canceladas. ¿Está correcto este proceso? Ese es un proceso complejo porque en estricto sentido lo que hizo es correcto. Lo que hizo fue emitió primero unas facturas con un régimen anterior, un régimen incorrecto. Ahora que ya es régimen simplificado de confianza, le deben de retener. Entonces tiene que cancelar las anteriores y expedir las nuevas con la retención. Obviamente eso implica que salgamos del común denominador. Pues ese dato lo hemos platicado con las autoridades también, porque es impráctico. Es correcto, es correcto lo que está haciendo, pero es impráctico, pues. ¿Sí? Imagínense, nos pagaron, pero nos pagaron de más porque la retención no me la hizo, y entonces ahora que cambio las facturas, pues ahora resulta que me pagó de más, ¿ah? Porque la retención, pues también me la pagó, pues. Entonces, hemos visto con la autoridad y lo que hemos querido, lo que hemos pedido es que todo lo que ya pasó y así se quede. Al final de cuentas, con retención o sin retención,
el contribuyente va a acumular y va a pagar el impuesto sobre el total, pues. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, pero no hay un punto todavía definido al respecto, pues. Pero lo que hizo es correcto. Muchas gracias. Al contrario. Gracias a todos, Al contrario, gracias.